Buenas. Buenos días. Bien, pues vamos a continuar, chicos. De hecho, la próxima semana debería ser la última semana de clases y después ya van a tener, creo que la Semana Santa y regresan a hacer examen, ¿no? Entonces ya, de hecho, también nosotros estamos por concluir las actividades, bueno, el temario que queremos cubrir, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Si no la hay, entonces déjenme avanzar. Lo último que habíamos visto era las relaciones de Maxwell. Y déjenme ya como último de las relaciones de Maxwell mencionar un proceso que es seguramente bastante conocido por ustedes, que es el proceso de Joule-Thomson. Y con el proceso de Joule-Thomson vamos a ver un poco, bueno, vamos a ver cómo es la variación de la temperatura con respecto a la presión, precisamente utilizando relaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, si recordamos, el proceso de Joule-Thomson es una manera de poder calentar o enfriar un gas, haciéndolo pasar de un lado a otro. Y lo que tenemos básicamente es un tubo, podría ser un tubo, que separa dos secciones donde están separados por una pared porosa, una membrana podría ser. Y lo que hacemos es pasar presión de un lado a otro, de una región 1 a una región 2, que para controlar la presión tenemos un pistón, ¿no? Entonces, tenemos básicamente, como les decía, un sistema compuesto por dos subsistemas, en la que en una región tenemos una presión, podemos poner una presión inicial, que está inicialmente a un volumen inicial y a una temperatura inicial. Y entonces, al hacer presión sobre este pistón, lo que hacemos es pasar el gas por una membrana o un material poroso, y del otro lado va a tener entonces una presión final, un volumen final, un volumen final y una temperatura final. ¿Sí? Entonces, con estos pistones, precisamente controla uno esas presiones, ¿no? Y esto es básicamente el efecto o proceso de Joule-Thomson, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Si consideramos que el sistema está nuevamente aislado con sus alrededores, entonces solo podemos estudiar qué sucede con el cambio de la energía, ¿no? Entonces, la energía final del sistema lo podemos escribir básicamente, si es que va a haber conservación, pues es la energía que existe inicialmente más
el trabajo. Estamos considerando que no hay un intercambio de calor, solamente es el trabajo mecánico que está haciéndose para pasar el gas del lado 1 al lado 2. Entonces, el trabajo, que básicamente lo vamos a poder escribir como P inicial, B inicial, ¿sí? Estamos considerando que el proceso lo realizamos de una manera cuasi estática, de tal manera que la presión siempre tenga un sentido. Vamos cambiando el volumen. Ajá. Menos el trabajo que hacemos del otro lado, ¿no? Que sería la presión final y el volumen final. ¿Sí? Y esto sería lo que nos quedaría de la energía del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Para este proceso. De donde podríamos escribir que la energía final más este término, pues no es más que la suma de la energía inicial más esto. Pero identificamos quiénes estos son, quién es este término y este término. ¿Quién es U más PB? Pues no es más que la entalpía. Recordemos que la suma de U más PB es el potencial termodinámico que ya habíamos visto anteriormente y eso es la entalpía. Entonces, decimos que la entalpía final es igual a la entalpía inicial. Entonces, el proceso o el efecto Joule-Thomson no es más que un proceso que se realiza a entalpía constante. Hay que ser claros que no nos dice cómo es en el intermedio, solamente estamos hablando de que la entalpía final es igual a la entalpía inicial, ¿no? Entonces, esto es básicamente, a grandes rasgos, cuál es el efecto Joule-Thomson, ¿no? Y nos sirve precisamente, como les mencionaba, para poder calentar o tener una variación de la temperatura de un lado a otro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a variar esa temperatura con respecto a la variable que vamos cambiando, que en este caso es la presión, porque es el pistón el que vamos empujando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo varía la temperatura cuando vamos cambiando la presión? Para eso, pues vamos a utilizar lo que ya conocemos de las relaciones de Maxwell, precisamente, y cuál era nuestra receta o procedimiento para calcular variaciones termodinámicas utilizando estas relaciones de Maxwell. Pues bien, era esto, ¿no? Queremos una variación en la temperatura con respecto a quién? Pues con respecto a la presión que nosotros es la que vamos variando, ¿no? Y esto lo podemos escribir entonces, si están de acuerdo, de esta forma. Y aquí, repito, está la condición de cómo estamos realizando el proceso. Y ahora, ¿cómo estamos realizando el proceso? Ya aprendimos que el efecto Joule-Thomson se realiza a entalpía constante. Y entonces,
esta parcial la estamos realizando a entalpía constante. Bueno, también estamos considerando que la cantidad de materia, pues, se mantiene constante, pero como eso siempre lo hemos hecho, entonces, básicamente lo que nos interesa es la condición de entalpía constante. Haciendo esta parcial, pues podremos obtener cómo es la variación de la temperatura con respecto a la presión en un proceso a entalpía constante. Efecto Joule-Thomson. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ya habíamos dicho, cómo poder proceder a las parciales, ¿no? Primer punto, no nos gusta que sea la entalpía constante. Nuevamente, si lo que tratamos de hacer son procesos que podamos llevar a la práctica, que podamos realizar en un laboratorio, pues la entalpía no es una cantidad que nosotros podemos controlar en el experimento, ¿no? Entonces, no es conveniente, no es lo más práctico, procesos a entalpía constante. Entonces, vamos a manipular esta relación para poder eliminar a la entalpía de aquí. Y eso ya lo habíamos visto, cómo lo podemos hacer con nuestras relaciones de parciales que habíamos visto, ¿no? Esto, entonces, si están de acuerdo, lo podemos cambiar a que sea la parcial de H con respecto, en este caso va a ser con respecto a P a T constante entre la parcial de H con respecto a T a presión constante. ¿Sí? Entonces, solo estoy utilizando lo que ya habíamos visto anteriormente, cómo podemos transformar esta parcial cambiando esta H que es constante a ponerla como variable, ¿no? ¿Sí? Recordando que la delta H, ¿a qué es igual? Pues a T de S más B de P. ¿Sí? Y entonces la parcial de H con respecto a P a T constante, pues me va a quedar T parcial de S con respecto a P a T constante más P, lo voy a poner explícito para que lo tengamos. Y esto es un 1, ¿no? Y ahora, identifiquemos quién es la parcial de H con respecto a T. Pero bueno, vamos a terminar primero la parte de arriba, ¿no? Entonces esto me queda parcial de T multiplica a esto. Más B. Y ahora voy a identificar quién es parcial de S con respecto cómo voy a
escribir ahora la parcial de S con respecto a P, y esto recuerdo que lo puedo hacer por una relación de Maxwell. La parcial de S con respecto a P a T constante va a ser, y la escribo menos T parcial de B con respecto a T a P constante. ¿Sí? Esto de aquí a acá es una relación de Maxwell más B. Y ahora también recuerdo que la parcial de B con respecto a T a P constante está relacionada con el coeficiente de dilatación. Alfa, que la llamamos alfa, es 1 entre B, precisamente, parcial de B con respecto a T a P constante. ¿Sí? Y entonces, esto lo puedo escribir como menos alfa por B por T. ¿Sí? Estaremos de acuerdo que entonces esto lo puedo escribir como menos alfa por B por T más B. ¿Sí? Y voy reduciendo cada vez más esta parcial. Entonces, recordamos lo que les había dicho, lo que quiere uno es reducir las parciales hasta llegar a cantidades que uno pueda encontrar o calcular. Entonces, el alfa, por ejemplo, es una cantidad que nosotros podemos medir en un laboratorio, podemos medir coeficientes de dilatación, el volumen y la temperatura son algo que también tenemos en el experimento. Entonces podemos decir que esta parcial nos llega a dar este resultado, ¿no? Ahora nos falta la parte de abajo, ¿no? Lo único que hemos hecho hasta este momento es la parte de arriba. La parte de abajo, parcial de H con respecto a T a P constante. Y de aquí lo que yo voy a recordar es cómo está definido el CP. ¿Recordamos cómo está definido el CP? Básicamente, la definición es esta. Pero si estoy manteniendo a P constante, de la definición de la entalpía, pues yo sé que esto es dQ más B de P. Pero si hago una parcial a P constante, este segundo término es 0. ¿Estaríamos de acuerdo? Y entonces dQ solamente sería dH. Y esto es entonces que puedo escribir esto. Es precisamente lo que yo tengo aquí abajo. Finalmente, entonces la parcial de T con respecto a P a entalpía constante es menos alfa, con un signo menos aquí, dt
más B entre CP. ¿Sí? Entonces, la variación de la temperatura es igual, aquí voy a sacar B como factor común, me da un positivo, más por menos por menos, perdón, y me queda de alfa menos 1 de P. ¿Sí? Y tengo ya la relación que yo quiero. ¿Sí? Porque la variación de la temperatura pues nos va a ser más que la integral de esto. Bueno, de hecho, puede ser más complejo porque aquí tengo una temperatura, entonces déjenme mejor dejarlo así. Ajá. Porque necesitaría aquí conocer un poco más de las cosas ahora. Esta relación es general. Yo no he dicho, y es lo que hemos repetido en muchas ocasiones, todos estos procesos que hacemos, formalmente nunca decimos qué tipo de gas o fluido es. Si es un gas ideal, pues entonces aquí ya tendría que poner quién es alfa, Cp, y a lo mejor relacionar B con dP para el gas ideal. Y entonces puedo simplificar esta relación y ahora sí poder al final quizás hacer una integral. Si no, me tendrían que decir cuál es el gas que tengo aquí involucrado y de todas maneras con las definiciones de alfa, de Cp, o si yo las conozco de algún lado, las puedo introducir aquí y saber cuánto vale este término y poder realizar esta ecuación diferencial que al final de cuentas es eso, ¿no? Entonces, esta sería la variación general de la temperatura con respecto a la presión para el efecto Joule-Thomson. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, como ven, a mi opinión, creo que saber utilizar las relaciones de Maxwell, las relaciones entre derivadas, nos pueden ayudar a resolver muchos problemas termodinámicos e incluso de una manera muy elegante a mi opinión, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser lo complicado? Pues ahora, si yo tengo un gas muy complejo, un gas más real, pues a lo mejor las relaciones que tengo entre las ecuaciones de estado o las alfas, las CPs, las CDs, lo que sea, pues no son sencillas, ¿no? Entonces, esto se convierte en un problema matemático más que físico. La física del problema, pues terminó aquí, ¿no? No hay más que decir. Bien. Ok. Entonces, si no hay alguna otra cosa para las relaciones de Maxwell, quiero pasar a otro tema que ya sería de los últimos que estaríamos viendo,
Y quiero platicar ahora de la estabilidad de los sistemas termodinámicos. Hemos hablado de los estados de equilibrio y vimos que básicamente vamos a caracterizar un estado de equilibrio cuando la variación de la función fundamental sea cero para una U constante en la representación entrópica, pero si estoy en la representación energética, la variación debe ser cero para la energía a una entropía constante, ¿no? Entonces, estas ya las hemos discutido, ya las hemos platicado, son las condiciones de equilibrio de un sistema. Pero no hemos dicho mucho de la estabilidad. Sabemos que un sistema puede estar en equilibrio estable o en equilibrio inestable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la condición ahora para que pudiéramos hablar de un equilibrio o una estabilidad una vez que hemos encontrado el equilibrio del sistema? Y eso es lo que quiero plantear ahora en este momento, ¿no? Ajá. Profesor, ¿puede regresar un segundo al anterior, por favor? Sí, ¿está? Sí, ya, gracias. Bien. Ok. Entonces, para empezar comentando lo de la estabilidad, déjenme pensar ahora que nuevamente tenemos un sistema completo y un sistema de interés que es el que nos gustaría estudiar, ¿no? Entonces, estamos pensando, por ejemplo, que tenemos un sistema que tiene n partículas, que está en un baño térmico, que puede ser de temperatura y un baño de presión, ajá, de tal manera que el número de moléculas en el exterior es n barra. Vamos a considerar que n más n barra pues tiene un total de n' partículas, ¿no? Lo que estamos diciendo es que n, que es el sistema de interés, es mucho más pequeño que el total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que casi siempre nosotros hacemos al hacer un estudio, ¿no? Entonces, consideramos que para que el sistema esté en equilibrio, lo estamos poniendo en un baño térmico de temperatura y un baño de presión constantes, de tal manera que este sistema tiene temperatura y presión constante, ¿no? Y fija. Entonces, ¿qué consideramos? Pues que la energía total del sistema, que sería U', pues sería N por U más N barra
por U barra, ¿no? Donde estamos considerando que la U como función fundamental es U de S y de N, ¿no? Bueno, y de B. De hecho, de B, porque N la estoy pensando como unidad. Aquí la estoy sacando, ¿no? Entonces, solo U es de S y B. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es el estudio de la energía total del sistema y ver cuál sería la condición de equilibrio y cuál sería la condición de estabilidad. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tengo que ver cómo varía la energía en este sistema. Ajá. La variación de la energía, básicamente la voy a escribir como U total. Y lo que voy a hacer es, dado que el sistema aquí en el interior, que es el que me interesa, es pequeño, siempre puedo expander la energía del sistema en diferentes contribuciones. Sería du, es como si estuviera haciendo un desarrollo en series de Taylor, dado que este sistema es muy pequeño con respecto al grande, ¿no? Y bueno, así sucesivamente podría hacerlo, más n de u. ¿Sí? Entonces, la variación de la energía total va a ser la suma de las dos contribuciones, del baño más el sistema que a mí me interesa. Sin embargo, como les menciono, repito, como este es un sistema pequeño con respecto a este, puedo yo hacer una expansión en la energía en diferentes contribuciones, ¿no? Donde ¿quién es du? Pues du no es más lo que ya nosotros sabemos, que es T de S menos P de B. La segunda diferencial la vamos a escribir como un medio. Déjenme usar esta notación y ya les diré que es esta. S de S de S al cuadrado más 2, perdón, aquí, 2 U SB de S de B más U PB
de B al cuadrado. ¿Sí? Donde UES es la segunda parcial de U con respecto a S. VB es la segunda parcial de U con respecto a B, y USB es la segunda parcial ¿sí? Y esta, pues ya vemos que podría ser intercambiada, ¿no? Podría derivar primero con respecto a B y con respecto a U. Y esto es la parcial de T con respecto a S, utilizando nuestras segundas parciales. Ajá. Y esto es menos la parcial de P con respecto a B. Y esto es menos la parcial de P con respecto a S, pero utilizando el intercambio de variables o considerando relaciones de Maxwell, como quisieran verlo, es parcial de T con respecto a B, ¿no? Entonces, estas parciales son las notaciones que tengo aquí, ¿no? Y podría ser lo mismo para el DU3 o la diferencial tercera de la energía, ¿no? Pero no tiene mucho sentido escribirla porque de todos modos voy a considerar que ya estos términos, este tercer término es tan pequeño que lo podemos despreciar, ¿sí? Primer punto, ¿qué es lo que yo veo? Tengo este término y tengo este término. Las primeras diferenciales. Pero estas primeras diferenciales son la condición de equilibrio. ¿Recuerdan cómo construimos las condiciones de equilibrio de un sistema? Hace varias clases consideramos, ya sea en la representación entrópica o en la representación energética, que teníamos dos sistemas, uno con una energía 1 y otro con energía 2, y llegamos a la condición de que debieran estar en equilibrio cuando la variación era 0 de la función fundamental. ¿Sí? Entonces, ahora si considero que este es el sistema 1 y el sistema 2, podría ser el mismo análisis y entonces llegaría a que esto deben ser 0. La suma de estos dos deberían ser 0 por las condiciones de equilibrio y llegaría a que la temperatura del sistema Tn debería ser igual a la temperatura del sistema T'. Pero eso es lo que ya vimos hace tiempo y eso es a lo que llegábamos, ¿no? Entonces, lo único que me queda, estaremos de acuerdo, si desprecio los órdenes superiores de la variación de la energía, sería este término. Este término que está definido de esta manera, que es básicamente una expansión en series de Taylor de las diferentes diferenciales, donde estas notaciones no son más que estas parciales.
Y ahora viene mi condición. Ya utilicé la condición de equilibrio y es donde pude cancelar este término y este término. La segunda condición para las parciales es la que me va a dar que sea estable. ¿Qué voy a pedir para que sea estable? ¿Qué es lo que pedíamos en el cálculo? Voy a pedir que la segunda derivada sea mayor que cero. ¿Sí? Entonces, esta condición me va a permitir decir que voy a tener una estabilidad. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que ahora analizar este término y voy a ver bajo qué condiciones debe llegar a ser mayor que cero. Uh-huh. Eso es lo que voy a hacer ahora. Uh-huh. Es difícil, así como está escrita, ver cómo debo pedir que estas derivadas cumplan cierta condición para que todas o vea que la suma de todos sea mayor que cero. Lo que vamos a tratar de hacer es llevarlo a lo que se conoce como una forma cuadrática homogénea. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una forma cuadrática homogénea en una ecuación. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación de esta forma, ¿sí? Y quiero que esta sea una cuadrática. Esto sería una ecuación cuadrática homogénea. Ajá. Si quiero que esta sea mayor que cero, pues lo que tendría que pedirle es que la A y la B sean positivas, no nulas. ¿Estamos de acuerdo? Estas serían mis variables de la ecuación, están al cuadrado, no podrían ser negativas. Entonces, los coeficientes son los que deberían ser positivos. Esto es una ecuación cuadrática homogénea y eso es lo que yo voy a tratar de hacer de esta relación, llevarla a una forma cuadrática homogénea y ver qué coeficientes tienen y pedir la condición sobre esos coeficientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no quiero que se pierdan en cuál es la idea. Ajá. De llevar esto a esto, pues hay algunas matemáticas que las vamos a mencionar ahorita rápidamente, no vamos a hacer todo el álgebra porque es un poco engorroso, pero quiero que quede clara cuál es la idea. Llevar esta relación a una forma cuadrática homogénea que tenga una forma de estas y vamos a analizar cuáles son los coeficientes A y B para que cumplan que sea mayor que cero. Bien, con esa idea ya en mente, lo que vamos a hacer es introducir una, introducir esta dt. Voy a calcular la variación en la temperatura y la voy a escribir de esta manera. Ajá. Estaremos de acuerdo que la puedo escribir como T de S
de S más parcial de T con respecto a B de B, ¿no? Entonces, la estoy escribiendo en función de las diferenciales en las que depende mi du cuadrada, ¿sí? Mis variables son de S y de B. Entonces, yo puedo escribir esta diferencial de esta manera. Y lo que voy a hacer ahora, entonces, es precisamente, puedo despejar de aquí la ds y sustituirla aquí para que me vaya quedando en función de T y B. Y entonces, introduciendo esto, va a ser un poco de álgebra, chicos, que, bueno, antes de eso, parcial de T con respecto a S, esta ya la escribí aquí. Yo sé que es la segunda parcial de S, ¿sí? Entonces, esta la puedo escribir así. Y la parcial de T con respecto a B, la tengo acá. Y esta la puedo escribir como U de S, P de B. Y entonces ahora sí, me queda un poco más ad hoc a lo que tengo de términos en esta relación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar la de S y la voy a introducir aquí. Haciendo eso, identificando términos, haciendo un poco de álgebra, me quedará esto, chicos. Entonces, no hago toda el álgebra, no se las escribo porque es engorrosa y tardada. Pero repito, despejo de S de aquí, de esta relación, la introduzco acá, donde hay S y utilizando esta expresión, hago álgebra, agrupo términos, y lo que me resulta es esta relación. U SB al cuadrado entre U SS ¿sí? Entonces, después de toda esa álgebra, básicamente es una álgebra, me queda esta forma, ¿sí? Que esto ya se parece
a lo que yo quería. ¿Sí? Donde tengo esta relación entre parciales, la de t y la de b son al cuadrado, y quiero que esto cumpla que sea mayor que 0. Bien. Esto vamos a escribirlo un poco más simplificado. Pueden hacer la relación. Esto se darán cuenta que lo puedo escribir como la segunda parcial de u con respecto a b al cuadrado a t constante. Entonces, y esto yo lo puedo escribir, si t es constante, como esta relación. Para poder identificar que u menos t de s no es más que la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? De tal forma que esta relación me va a quedar algo más simplificado, que puedo escribir de esta manera. Justamente una forma cuadrática homogénea. Y entonces, el problema se reduce solamente a evaluar y analizar estos coeficientes. Estos coeficientes, ¿qué condición deben de tener? Pues que deben de ser positivos, no nulos, para que se cumpla esta condición. Y esas dos condiciones son las que me van a decir cuando un sistema se encuentra en equilibrio y más aún estable, ¿no? Me va a hablar de la estabilidad del sistema. Entonces, por un lado, las condiciones que quiero es esto. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar estas dos. Primero, 1 entre, bueno, vamos a ver
U SS, que es esta. ¿Quién es USS? Pues USS no es más que la parcial de T con respecto a S. Eso ya lo vimos. Entonces, esto es parcial de T con respecto a S, a B constante, pero si ustedes recuerdan, ¿quién es la parcial de S con respecto a T, a B constante? No es más que el CD. ¿Sí? La definición del CD, recordémosla, es T parcial de S con respecto a T, a B constante. Y entonces esta relación, aquí es un signo igual, solo me queda T entre CB. Esto tiene que ser mayor que 0 para que se cumpla esta condición. Entonces, la primera condición de estabilidad básicamente es que C entre CB, perdón. Disculpe, profe, ¿puede regresar a la hoja anterior? Es que me faltó copiar algo. Rapidísimo, por favor. Muchas gracias. Listo. ¿Ya? Listo. Sí. Okay. ¿Sí? Entonces, la primera condición es esta. T entre CB mayor que 0. Que no es más que debe haber un incremento en la temperatura, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto nosotros, ¿no? ¿Por qué? Se los voy a escribir así. Lo que tenemos es que 1 entre T parcial de T con respecto a S es igual a dt. ¿Y T de S quién es? Básicamente es dQ. ¿Sí? Entonces quiero que esto sea mayor que 0. Y entonces de aquí, ¿ves? Básicamente lo que estamos diciendo es que debe haber una variación de la temperatura con respecto al calor que se introduce al sistema. Ese debe ser mayor que 0, que era lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, si hay un aumento en el calor, la temperatura aumenta. Entonces, esta es la primera condición de estabilidad. Como les decía, esta. Veamos la segunda, que es un poco más interesante. Esta era la primera. Esta es la segunda condición. Que FF, que básicamente es la segunda parcial de la energía libre de Helmholtz con respecto al volumen.
Pero se las voy a escribir así para que podamos identificar parciales. ¿Quién es la parcial de f con respecto a b? Eso también ya lo vimos cuando analizamos las funciones fundamentales. La parcial de f con respecto a b no es más que b. Y entonces esto me queda así. ¿Sí? Entonces, la segunda condición es que esta parcial sea mayor que 0. De hecho, incluso identificamos quién es parcial de P con respecto a B. Si ustedes recuerdan, nuevamente, habíamos hablado del coeficiente de compresibilidad, que es menos 1 entre B, parcial de B con respecto a P, a T constante. De tal manera que esto me queda esto. ¿Sí? La segunda parcial de la función libre de Helmholtz con respecto al volumen básicamente tiene que ver con el inverso de la compresibilidad. Pero esto, vamos a ponerlo un poco más en contexto. De hecho, aquí, perdón chicos, no sé por qué le puse B, si tiene que ser T. Esto debe ser mayor que 0 para que se cumpla mi segunda condición de estabilidad. Estos dos criterios son los que debe cumplir un sistema para que no solo esté en equilibrio, sino que también que esté en equilibrio, estable. Esta, la primera, pues como por default la tenemos, en todos los sistemas sabemos qué es lo que pasa. Esta es la que vamos a analizar un poco más en detalle. ¿Sí? Ustedes están acostumbrados a hablar de diagramas PV. Si hablamos de diagramas PV, ¿qué sería la parcial de P con respecto a B? ¿Qué es la parcial o qué es la derivada en general en una gráfica? La pendiente. Es la pendiente, ¿no? Es la tangente a las curvas. De hecho, si le ponemos el signo del otro lado, ¿sí? Vamos ya a tener básicamente esta pendiente. Y la pendiente en un diagrama PD, ¿qué es lo que nos dice? Tiene que ser negativa para que el sistema sea estable.
Y aquí entonces vamos a estudiar un poco la estabilidad de los sistemas. Por ejemplo, si tenemos el gas ideal, ¿cuál es la ecuación de gas ideal? PV N RT. ¿Qué gráfica es esta en un diagrama PV? Pues es una hipérbola, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si quisiera dibujar a una isoterma, o sea, T constante, N y R son constantes, entonces esto es una hipérbola, estaríamos de acuerdo. Ahora, si yo quiero calcular o en donde P, la parcial de P con respecto a B es menor que 0, ¿se cumple en dónde? Para esta gráfica. Pues se cumple en todo momento, ¿no? La pendiente o la tangente siempre es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el gas ideal es un sistema estable. Cumple con el criterio de estabilidad. Entonces, gas ideal estable. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con un sistema más real? ¿Cómo podría saber si es estable? Pues mirando estas parciales. ¿Cuál sería un sistema más real? Tendríamos que encontrar sus ecuaciones en PV. Y vamos a hablar entonces, chicos, de el gas o el fluido, vamos a ponerle fluido en general. Fluido. De Van der Waals, que es una corrección al gas ideal para hacer un sistema más real, ¿no? Hay digamos, aproximaciones para tratar de hacer un gas más real a partir del gas ideal, y el de Van der Waals es uno de ellos, quizás el más popular, porque empieza a considerar cosas que le faltan al gas ideal. Por ejemplo, la interacción, por ejemplo, el volumen, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a hablar ahora del fluido de Van der Waals como un fluido más real. Vamos a hablar de la condición de estabilidad dado en términos de esta parcial, y de ahí vamos a hablar de las transiciones de fase.
las transiciones de fase de primer orden, básicamente, que nos resulta de esta relación. Entonces, déjenme ver, y creo que podemos detenernos acá, chicos. Tenemos al rato otra reunión que tengo que estar a tiempo. Entonces, vamos a terminar la clase aquí, chicos, teniendo en mente esto, y en la siguiente sesión hablamos de la estabilidad del fluido de Van der Waals, y de ahí vamos a sacar las condiciones de equilibrio y vamos a ver cuándo se presenta una transición de fase en un sistema. Y con eso, pues, sería la conclusión del curso. ¿Qué quiero hacer? No sé si se los había comentado, no sé si se los había dicho. Les voy a mandar les voy a mandar como digamos, un simulacro de examen para que ustedes practiquen en las vacaciones, donde quieran, para que lo intenten a libro cerrado. Obviamente ustedes decidirán qué quieren hacer, pero para que vean cómo van y cuáles son sus deficiencias o cuáles son sus, lo que tienen que estudiar más, ¿no? Para ver. Entonces, la próxima clase termino esto, les mando ese examen y pues con eso concluiríamos por lo menos la parte de teoría. Con Antonio, me imagino que todavía están haciendo algunas series de ejercicios, todavía les faltarían unas sesiones más. Para cualquier duda, para cualquier pregunta, puedan consultarla. ¿Les parece? Así terminemos entonces. Sí, está muy bien. Sí, está bien. Sí, profe, gracias. Perfecto, chicos. Entonces, pues, nos vemos en la siguiente sesión y, pues, bueno, ya empiecen a estudiar no solo termos, sino todas sus materias, ¿no? Ya dentro de poco tendrán sus exámenes. Bien, chicos, pues que estén bien y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego.